¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo estos primeros instantes de como elegida de la corte o incluso fallera mayor infantil de Valencia? Pues me lo estoy pasando genial con las mis 12 compañeras que han salido. ¿Cómo lo han vivido tus papás y toda la familia y la comisión Falles? Pues lo están pasando genial porque para ellos también como para mí es un orgullo haber salido de la familia. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la Semana Fallera? Pues me gusta todo, pero sobre todo me gusta la pluma y también la planta. ¿La planta? ¿Cómo viviste tu planta como fallera mayor de tu comisión? Pues súper bien porque de hecho Carlos García era el primo o el tío, no Sí. sé si lo de mi presidente infantil durante varios años. O sea, que esta es una falla preciosa, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que estás esperando de este año que comienza ahora como corte? Pues espero que me lo pase súper bien con mis 12 compañeras y espero mucho apoyar a mi falla mayor infantil de Valencia. ¿Y por qué tendrías que ser tú la fallera mayor infantil de Valencia? Porque creo que tengo las cualidades para serlo. ¿Cómo cuáles? Como que soy muy simpática, aporto mucha alegría y me hago. Y a mí me gustaría que a los niños que no son falleros tú le invitaras a que se apuntaran, por ejemplo, a tu comisión o a cualquier comisión de la ciudad de Valencia. Pues que las fallas somos muy abiertas, dejamos de mirar a todo el mundo y que somos muy activos. ¿Le mandas un saludo a todos nuestros seguidores para que vean tu entrevista? Adiós. Muchísima suerte.